La deuda pública global, la suma de la deuda pública de todos los estados del planeta, alcanzará a finales de 2024 la cifra de 100 billones de dólares y, según el Fondo Monetario Internacional, terminará la década superando el 100% del PIB mundial. ¿Cuáles serán las consecuencias de este estallido de la deuda pública global? Veámoslo. La deuda pública global alcanzará este año los 100 billones de dólares. 100 billones con 12 ceros, es decir, 100 millones de dólares. Esta es al menos la estimación que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre la situación fiscal internacional. De acuerdo con el fondo, la deuda pública global continuará aumentando durante los próximos años hasta alcanzar, a finales de esta década, el equivalente al 100% del PIB global. Es decir, que vamos encaminados a que en el conjunto del planeta haya tanta deuda pública como el valor de todo lo que el mundo produce a lo largo de un año. Y los mayores responsables de este incremento de la deuda pública global serán las dos mayores economías del planeta: Estados Unidos, que ya nos tenía muy habituados a aumentar sin demasiadas cortapisas su stock de deuda pública, pero también durante los próximos años la economía china. Como podemos ver en este gráfico, el propio Fondo Monetario Internacional anticipa que a finales de esta década la deuda pública de Estados Unidos rondará el 140% de su PIB, mientras que en el caso de China ya superará el 100% de su PIB. Y este estallido de la deuda pública global, ¿qué implicaciones económicas puede tener? Pues analicemos dos supuestos distintos. El primero es que la oferta de deuda pública global durante los próximos años, las nuevas emisiones que están programadas, que anticipa el Fondo Monetario Internacional hasta llegar a esa cifra equivalente al 100% del PIB global, que esa oferta de deuda pública global esperada durante los próximos años desborda la demanda del sector privado, de familias, empresas y hasta cierto punto intermediarios financieros, sistema financiero, por esas nuevas emisiones, por esa nueva oferta de deuda pública global. Si durante los próximos años la oferta de deuda pública global supera la demanda de deuda pública global, lo que tendremos en el conjunto del planeta es más inflación. Los gobiernos gastarán, gracias a esas emisiones de deuda pública, más de lo que el sector privado se abstiene de gastar, más que la financiación que le proporciona el sector privado al sector público, y eso tensionará la inflación. La única forma, de hecho, para evitar que una sobreemisión de deuda pública por encima de la demanda de esa deuda pública tensione la inflación sería que vuelvan más atractiva la tenencia de esa deuda pública por parte del sector privado. Es decir, que el sector privado, si le pagas un tipo de interés más alto por comprar deuda pública, sí esté dispuesto a demandar esa deuda pública, aliviando las tensiones inflacionistas. Que el sector privado ahorre más a cambio de mayores tipos de interés para que el sector público pueda gastar más sin generar inflación. En pocas palabras, si la oferta global de deuda pública aumenta durante los próximos años más que la demanda privada de esa deuda pública, o tendremos inflación o tendremos subidas de los tipos de interés para contrarrestar esa inflación. En pocas palabras, si a los precios actuales, si a los tipos de interés actuales, la oferta de deuda pública durante los próximos años desborda la demanda, o sube la inflación o suben los tipos de interés para absorber ese exceso de deuda pública sin generar inflación. Y de hecho, démonos cuenta de que si la oferta de deuda pública supera la demanda de deuda pública y no se incrementan los tipos de interés, para así aumentar también la demanda de deuda pública a esos mayores tipos de interés, la inflación resultante lo que provocará es una dilución, una reducción del valor real de la deuda pública, de tal manera que la oferta real de deuda pública después de inflación se iguale a la demanda real de deuda pública al tipo de interés que no se ha incrementado.
La cuestión, por tanto, en este primer escenario en el que la oferta de deuda pública global rebasa la demanda de deuda pública global, se reduce a si la oferta y la demanda se reequilibran o con subidas de tipos de interés y sin inflación, o si se reequilibran sin subidas de tipos de interés y con inflación. Pero analicemos un segundo posible escenario, el escenario en el que la oferta global de deuda pública no desborda la demanda global de deuda pública ni siquiera a los tipos de interés actuales. Pensemos que la deuda pública es un activo financiero libre de riesgo de contraparte y por tanto es un activo financiero muy demandado por muchos agentes económicos, y en la medida en que la riqueza de esos agentes económicos siga aumentando, y si la economía global sigue creciendo, la riqueza, el patrimonio del conjunto de los agentes económicos también seguirá aumentando y creciendo. Si la riqueza del conjunto de los agentes económicos aumenta, tiene sentido también que la demanda agregada de deuda pública, de este activo libre de riesgo de contraparte tan singular, vaya en aumento. Por consiguiente, no sería descartable que nos ubiquemos en este segundo escenario, en el que, a pesar del muy notable incremento de las emisiones de deuda pública durante los próximos años, esas nuevas emisiones de deuda pública no desborden la demanda privada de la misma a los tipos de interés actuales o incluso a tipos de interés más bajos. Y eso significa que la deuda pública emitida por dos estados tan importantes como Estados Unidos y China competirá con la deuda pública emitida por otros estados menos importantes, con menor capacidad fiscal y poderío político-económico. Y eso puede implicar que los inversores que quieran incorporar deuda pública a su patrimonio decidan incorporar deuda pública a su patrimonio de Estados Unidos y de China en lugar de la deuda pública emitida por otros gobiernos nacionales. Por ejemplo, un inversor mexicano. Si un inversor mexicano quiere incorporar a su patrimonio deuda pública y tiene a su disposición la posibilidad de comprar deuda pública del gobierno mexicano o deuda pública del gobierno estadounidense, puede que se decante por la deuda pública del gobierno estadounidense en detrimento de la deuda pública del gobierno mexicano. Y si eso es así, el peso mexicano estaría expuesto a tensiones inflacionistas, aun cuando el dólar estadounidense no lo esté o esté incluso expuesto a tensiones deflacionistas. Y en ese contexto, el gobierno mexicano, si no quiere experimentar inflación en su moneda, inflación que, por ejemplo, se manifestaría en una depreciación del peso mexicano frente al dólar, tendrá que subir los tipos de interés de su deuda pública para que ese inversor mexicano, pudiendo comprar deuda pública estadounidense porque el gobierno estadounidense la está emitiendo en grandes cantidades, opte finalmente por comprar deuda pública del gobierno mexicano a tipos de interés más altos. O expresado de otra manera, aunque el stock global de deuda pública pueda no desbordar la demanda global de deuda pública, sí cabe la posibilidad de que la oferta de deuda pública de ciertos gobiernos nacionales desborde la demanda de deuda pública de esos gobiernos nacionales, sobre todo si dos gobiernos tan potentes y tan importantes como el estadounidense y el chino piensan inundar durante los próximos años los mercados financieros de sus títulos de deuda pública. Esos títulos de deuda pública competirán con los títulos de deuda pública de otros gobiernos nacionales menos potentes, con menor capacidad fiscal. Y ahí puede producirse un desplazamiento desde la demanda de deuda pública emergente a la demanda de deuda pública del gobierno estadounidense o del gobierno chino. De ahí que ya estemos en un escenario o en el otro, no sea inverosímil pensar que durante los próximos años el porcentaje de los ingresos públicos que tendrá que ir dirigido a pagar los intereses de la deuda pública vaya a ir en aumento. Según el Fondo Monetario Internacional, a finales de esta década será necesario que el conjunto de estados destinen el 10% de todos sus ingresos fiscales solo a pagar intereses. Alrededor del 5% de los ingresos públicos en los países desarrollados
y en torno al 15% de todos los ingresos públicos de los países en vías de desarrollo. En definitiva, los políticos de prácticamente todo el mundo se han vuelto adictos al endeudamiento público, a gastar mucho más de lo que recaudan vía impuestos. Pero el endeudamiento público no es una forma de pagar por aquello que gastas, es simplemente una forma de aplazar el pago. Y mientras el sector privado esté dispuesto a aplazar el pago de manera gratuita, los políticos podrán seguir gastando más de lo que ingresan sin que aparentemente estén limitados por la restricción presupuestaria. Pero como la predisposición del sector privado a aplazar los cobros no es infinita, si los políticos abusan de la emisión de deuda pública, sí o sí habrá que pagar por ese aplazamiento de los pagos. Y solo hay tres formas de pagar: o con más impuestos, o con menos gasto, o con más inflación.